Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y gracias a la AMIB y a los participantes y quienes nos acompañan este día en el panel que hemos titulado Desarrollo de Mercado de Derivados en México. Mi nombre es Pedro Arroyo y tengo el gusto de presentarles a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Primero, Mari Carmen Bonilla, de la Unidad de Crédito y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. Juan García, de Banco de México. Un gusto tenerte por acá. José Miguel de Dios, de Mexder. Muchas gracias, Mac. Jorge Alegría del CMI Group y Alan Corro de BBVA Gestión. Muchas gracias a todos ustedes por su participación en este panel y sean bienvenidos. Bueno, para darle un poco de contexto a la audiencia y por un lado, como saben, decirles que en los últimos meses se ha venido trabajando en una agenda muy interesante en el desarrollo de mercados y en particular de derivados con una participación muy activa de intermediarios financieros que a través de forma directa o de sus respectivas asociaciones o gremios, como puede ser la MIB, ABM, Amafore, etcétera, han interactuado con autoridades y reguladores y bueno, desde hace algunos meses también la AMIB realizó un diagnóstico, una pequeña encuesta al mercado, buscando tener una visión integral de este mercado. Y en ese contexto, la idea del día de hoy sería platicar sobre 4 grandes temas, ¿no? Uno de ellos que es muy relevante es las tasas de referencia, las nuevas tasas de referencia y los derivados que puedan estar asociados a las mismas. Otro tema sería las figuras o componentes del mercado que puedan tener una contribución en el mercado de derivados. También platicar un poquito acerca de nuevos productos y finalmente también de la perspectiva de los clientes finales que operan derivados, ¿no? Y bueno, en ese sentido, empezando con el tema de tasas de referencia, me gustaría empezar contigo, Mari Carmen. En este foro, como sabes, nos acompañan, además de agremiados de la AMIB, muchos estudiantes para quienes podría ser de gran interés conocer la relevancia de comenzar con la emisión de deuda gubernamental referida a las nuevas tasas de referencia, en particular, en este caso a la TIE de fondeo, ¿no? Con el tema de los bondes F, por lo que valdría la pena explorar rápidamente las principales características de los bondes F que se están subastando en el mes de octubre y preguntarte qué podrías compartirnos con la audiencia acerca de este producto. Claro que sí, Pedro, y a todos, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Pues bueno, creo que lo que hemos visto con respecto al desarrollo del mercado y Juan García seguramente me va a complementar porque hemos hecho un trabajo muy activo con el Banco de México. Con respecto a lo que mencionas en particular de las tasas de referencia, pues viene en un contexto en donde algunos países han estado migrando a tener referencias que sean líquidas y que reflejen las condiciones de riesgo de ciertos países, ¿no? Hemos venido en una transición de ciertas tasas de interés, como por ejemplo la LIBOR en Estados Unidos. En nuestro caso, por ejemplo, el tema de la TIE, en donde esta deuda, esta referencia, perdón, al final no está 100% colateralizada y parte de lo que se está buscando es pues generar una referencia que pueda ser colateralizada en pesos, en el caso de los derivados. Y por eso es muy importante que el gobierno federal empiece a generar instrumentos en el mercado, digamos, de cash, como se le conoce a este mercado, justamente para ir construyendo la curva, ¿no? Porque necesitas tener, independientemente de que en el derivado se pueda construir una referencia sintética, es muy importante siempre tener los nudos del cash. Y en este caso, la decisión de generar un instrumento que estuviera referenciado a esta tasa de interés, como es la TIE de fondeo, al final pues va a ayudar a desarrollar muchos productos, va a ayudar a que el mercado de derivados también empiece a construir esta curva y en las características principales lo que les podría decir es que es muy parecido al PONDF, tiene una estructura de tasas que paga cada 28 días, que va acumulando los intereses en ese periodo y en realidad es un instrumento a tasa revisable. Se emite en plazos de 1, 2, 3 y 5 años. Y básicamente el objetivo sería, en la medida en la que el mercado vaya asimilando este instrumento,
ir retirando los tradicionales bondes D, empezar a emitir este instrumento con esta nueva referencia y empezar a generar más nodos en la curva hacia adelante. Muchas gracias, Mari Carmen. Muy interesante. La verdad es que este es un tema que para la audiencia me parece que es de gran importancia y muchas gracias por los comentarios. Y antes de ahondar un poco más con este tema y pasar con Juan, me gustaría primero abordar un poquito de contexto y empezar a ligar esto con la parte de derivados. El mercado está prácticamente estrenando derivados sobre la nueva TIE de fondeo, ¿no? Y sin duda tener el bond F como activo subyacente, pues es algo que puede detonar un apetito por este futuro, ¿no? Por lo menos en una primera etapa. Y aquí la pregunta, primero se la haría a Mac, José Miguel de Dios, y luego a Jorge. ¿Cómo ha sido la operación de futuros de TIE de fondeo listados recientemente? ¿Y qué retroalimentación han tenido del mercado? Estimado Mac, ¿qué nos puedes compartir en este sentido? Gracias, Pedro. Buenos días. Y un agradecimiento también a la AMIB por esta invitación y una felicitación por este esquema abierto en el que cualquier persona se puede conectar y escuchar estas pláticas, ¿no? Bueno, contestando tu pregunta, Pedro, nosotros listamos el futuro de la TIE de fondeo en MEXDER en febrero del 2021, cuando tenía más o menos un año de que Banco de México había empezado a publicar esta TIE de fondeo. Nosotros empezamos a hacer un poco de promoción, explicarle un poco al mercado de qué se trataba este futuro, cómo estaba construido, que se opera a tasa de interés, el tamaño del contrato y toda esta parte que nos llevó, me parece que un cierto periodo de tiempo en el que el mercado lo absorbiera, lo entendiera o estuviera ya listo para empezarlo a operar, ¿no? En un inicio, los primeros meses, lo que veíamos nosotros es que faltaba algo, algún producto que estuviera emitido con respecto a esta tasa para que tuviera un poquito más de interés y veíamos que el interés se enfocaba en un inicio solamente a las apuestas sobre política monetaria de Banco de México, es decir, anticiparse a una posible subida o bajada de la tasa de referencia que da a conocer el Banco de México en sus reuniones de política monetaria, ¿no? Entonces, en el mes de agosto empezamos a ver que empezó a operarse más. Antes del mes de agosto realmente era muy poca la operación que había habido. A partir de agosto vimos que se empezaron a sumar algunos intermediarios. Todavía no está listo todo el mercado, todavía no están todos los participantes que esperamos, pero se empezaron a hacer algo de operaciones, ¿no? A partir de agosto, a finales de septiembre, se han operado 43,000 millones de pesos, más o menos, que creemos que es un buen inicio. Y a partir de ahora que ya se colocaron los bondes F, que hay un producto que está referenciado a esa misma tasa, yo creo que va a crecer el interés por estar operando este tipo de productos derivados, ¿no? Ya hay dos formas de estar haciendo este tipo de operación. Nosotros hemos estado, en las últimas semanas, hemos estado teniendo reuniones con varios de los intermediarios para tratar de explicar y tratar de comentarles cómo se podría estar haciendo un hedge o un sintético de tasa fija a partir de estar ligando el bond de F con los futuros de la TIE de fondeo, y creemos que el mercado lo está entendiendo bien, lo está asimilando, y en la medida que haya más productos que se estén emitiendo referenciados a esta tasa, yo creo que el éxito de la TIE de fondeo va a ser mayor, ¿no? De acuerdo, no, muy interesante, Mac, muchas gracias. ¿Qué nos puedes complementar, Jorge? Además de lo que nos comenta, Mac, seguramente tienes una perspectiva también Sí. Viéndolo desde la óptica del CME. Gusto saludarte y adelante. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a la MIB por la invitación y muy buenos días a todos. Primero, un poco contestando tu pregunta, Pedro, sobre la retroalimentación que hemos tenido, es sobre la tasa misma.
hemos tenido muy buenos comentarios sobre la construcción de la tasa, de la TIE de fondeo. Ha sido muy bien recibida. Muchos participantes extranjeros están entusiasmados con la idea de tener una curva ya basada en lo que es la tasa de interés de un día. Entonces, muy buenos comentarios sobre la tasa TIE de fondeo en general. El instrumento como tal, el derivado, el futuro, lo que hicimos fue diseñarlo muy en línea a otros futuros que estamos listando en Chicago, también sobre las nuevas tasas de referencia. O sea, para nosotros es muy importante que si vamos a tener un instrumento como SOFR, que es la nueva tasa de referencia en Estados Unidos, sea compatible y operable contra el derivado de la TIE. Entonces, que los participantes en todo el mundo puedan comprar futuros de la TIE de fondeo, vender futuros de SOFR, operar futuros del LIBOR mientras exista, derivados de la tasa de fondos federales, y que estos contratos, estos instrumentos sean muy similares entre ellos. Y eso ha tenido una muy buena recepción, porque para el mercado ha sido relativamente rápido el poderse adaptar. Repito, son instrumentos que tienen características de los mismos que tienen otros instrumentos listados en Chicago. Es compatible también en todo el tema de administración de riesgos, que es muy importante para nosotros, que estos instrumentos le den a los usuarios una gran eficiencia en el uso de su capital y que sean altamente eficientes en el manejo de un portafolio de derivados completo al utilizar los futuros de Chicago. Algo que les ha gustado mucho a los participantes es que es un derivado que opera 23 horas diarias durante 6 días a la semana. Hace poco compartí con ustedes algunas pantallas de la TIE de fondeo a las 6, 7 de la noche operando, dado que pues, tenemos inversionistas en prácticamente todo el mundo. Entonces, el instrumento ha sido muy bien recibido. Falta un poco más de promoción en cuanto a la tasa como tal, la migración que en México se irá dando paulatinamente hacia estas tasas libres de riesgo, pero en general muy bien recibido el instrumento, el futuro, y te digo, lo vemos como algo muy útil para un manejo de portafolio integral. Tasas en Estados Unidos, futuros del peso dólar en Chicago, futuros de la TIE de fondeo, todo eso son perfectamente compatibles. Y yo nada más invitaría a la audiencia en el boot que tenemos de CME en la conferencia o en la página de internet. Hay un par de artículos de cómo se puede utilizar esta tasa y este futuro, tanto para la cobertura de los bondes F, como para desarrollar estrategias de política monetaria, y también para algo que pensamos va a ser muy importante en el desarrollo de los cross-currency swaps en un futuro, que también eso va a ir cambiando, dado que estamos viendo cambios en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una muy buena experiencia, al mercado le ha gustado y estamos viendo cómo la gente se va incorporando poco a poco en este nuevo instrumento, Pedro. Muy interesante, muchas gracias, Jorge. Y mira, ahorita que comentabas y hablábamos de la promoción, viene muy bien hilado, porque, por ejemplo, ahora quería da muy buena entrada para pasar con Juan y preguntarle. Mira, Juan, creo que es un hecho que la nueva realidad es adoptar las nuevas tasas de referencia, ¿no? En junio de este año, el FSB, el Financial Stability Board, emitió un comunicado en donde se exhorta al mercado global a suspender el uso de tasas LIBOR en dólares en nuevos contratos tan pronto como sea posible, ¿no? Y a más tardar a finales del 2021. En ese sentido, algunas inquietudes recurrentes del mercado local son, ¿qué postura tomará la regulación local? ¿Cuál sería el momento indicado para plantear al mercado una transición de tasas TIE tradicionales a la nueva tasa de fondeo? ¿Cuál es la expectativa de transitar hacia una la transición a esta nueva tasa de manera integral a poco más de un año de haberse dado a conocer la TIE de fondeo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Juan? Gracias, Pedro. Nuevamente, gracias a la MIB por la invitación. Es un gusto poder compartir este panel con esta gama de expertos en el tema de derivados en nuestro país. Mira, del lado del Banco de México, déjame darte primero una perspectiva.
sobre todo, como apuntabas al inicio de la conversación, que hay varios estudiantes, ¿no? Seguramente los profesionales entienden de dónde venimos, pero hay una serie de estudiantes que es importante ponerlos en el mismo contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría destacarte que todo este proceso ya lleva alrededor de 13 años. El tema de la manipulación de las tasas LIBOR inició durante la crisis financiera de 2008-2009. Seguramente lo revisarán en los libros, en la prensa. Hubo una serie de bancos que estuvieron manipulando la determinación de estas tasas de referencia, de estas tasas LIBOR y también de tipos de cambio que se utilizaban para algunos productos derivados, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, ha habido sanciones a esta serie de bancos, muy focalizado el tema en Reino Unido. Y en ese sentido, las autoridades financieras a nivel global lanzaron desde entonces una serie de objetivos para tratar de migrar de este mercado que en realidad no existe, y cuando digo no existe, me refiero a que se determina con base en una consulta, ¿no? Se les pregunta a los bancos cotizaciones, no son operaciones que sean observables en el mercado, y de tal suerte que se decidió migrar efectivamente hacia tasas que sean observables, ¿no? En donde efectivamente sí haya un mercado que las autoridades estén supervisando. Entonces, todo este proceso ha venido llevando muchas etapas a nivel global. En particular, como bien lo apuntas, en el caso de México, iniciamos desde hace un par de años. El primer objetivo que tuvimos fue el lanzamiento de la TIE de fondeo, ¿no? Que como sabes, esto sucedió a principios del 2020. A partir de ese momento hemos venido trabajando en varias instancias, ¿no? Esto es como un Lego, vamos construyendo cada una de las piezas o building blocks formalmente dicho. Entonces, en ese sentido, la primera pieza que armamos fue la determinación de la TIE de fondeo y la publicación del Banco de México. El segundo elemento que sumamos a esta lista fue el grupo de trabajo de tasas de referencia, en donde varios de ustedes participan. El tercer elemento está vinculado a la cotización de futuros de TIE de fondeo, que como ya elaboraba tanto CME como Mexder, han venido tomando algo de relevancia en el mercado recientemente. El cuarto elemento, como lo apuntaba Mari Carmen al inicio de la conversación, está vinculado a los bondes F, esta nueva tasa, estos nuevos productos que estarán ligados a la TIE de fondeo. Estamos tratando de armar todo este ecosistema para que efectivamente podamos tener la capacidad de migrar hacia el siguiente elemento. Ese elemento será, a partir del próximo año, justamente evitar que se sigan pactando operaciones vinculadas al LIBOR, tratar de que esto comience a utilizarse en el caso de Estados Unidos o en el caso de tasas en dólares SOFR, por darles un ejemplo, y después aterrizarlo al territorio local, en donde debemos de asumir una postura como autoridades respecto a qué va a suceder con la TIE a plazo, ¿no? En particular la TIE de 28 días, tener un periodo de transición que puede ser de entre 24 a 48 meses, justamente para, terminado este proceso de transición, estemos migrando completamente de productos vinculados de TIE 28 días hacia estos nuevos productos de TIE de fondeo, ¿no? Las autoridades financieras, en ese sentido, vamos a seguir trabajando justamente para llevar el mercado hacia estos nuevos elementos que consideramos son los que cumplen con todas las características necesarias que determina IOSCO a nivel internacional y que nos sentimos cómodos vinculando productos derivados a esta nueva TIE de fondeo, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Juan. La verdad es que este tipo de reflexión y este tipo de espacios, la verdad es que ayudan mucho, como bien dices, no solo a la audiencia que típicamente nos acompaña, sino a los estudiantes y jóvenes que nos están acompañando en esta audiencia. Muchísimas gracias por el update. Y bueno, Alan, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, aquí comentar en ese sentido, es una realidad que cualquier producto, ya sea derivado o de contado, pues tiene que venir acompañado de una demanda que cubra las necesidades de los clientes finales, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante conocer la opinión desde tu perspectiva, sobre todo desde el tenor de la gestión de activos de los fondos. ¿Cómo debería estar preparándose para incluir en sus carteras los activos referidos a estas nuevas tasas de referencia, por ejemplo, los bondes F o los derivados sobre estas nuevas tasas? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Alan?
Muchas gracias, Pedro, y gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia. Para empezar, yo creo que todas las innovaciones en productos de inversión son siempre muy bienvenidas, en especial aquellos que nos permitan acceder a una nueva clase de activo, también a un nuevo factor de riesgo de forma eficiente. En ese sentido, para que la gama de productos ligados a las nuevas tasas sea atractiva para nosotros como inversionistas, pues debe ofrecer de primera instancia una rentabilidad y características que sean competitivas en relación con las alternativas que tenemos disponibles en el mercado, ¿no? Como por ejemplo otro tipo de instrumentos, por ejemplo CETES u otros instrumentos de tasa revisable. Y luego, bueno, pues hay que recordar que nuestra tarea como administradores de fondos es considerar qué instrumento de inversión tenemos disponibles en el mercado. Y bueno, pues podemos ahora observar que está en constante expansión, como ya nos platicaba Mari Carmen hace rato con la emisión de nuevos bondes F. Y partiendo de este universo de inversión, lo que hacemos es determinar cuál es aquella composición óptima de portafolio que tenemos que construir para lograr los objetivos de inversión de los clientes. Y bueno, pues obviamente siempre cuidando los límites del producto. Y bueno, pues para ello nuestra tarea es identificar y modelar cómo hacemos cómo se van a comportar esos instrumentos bajo diferentes regímenes de mercado, tanto en lo individual como en su relación con otros instrumentos del portafolio. De esta forma podemos tener una visión mucho más informada de cuál es una buena estrategia para tener esos activos en cartera, ¿no? Hablaban hace rato de que son los derivados sobre la TIE de fondeo, son instrumentos que nos van a permitir hacer estrategias con base en la política monetaria de Banxico. Y bueno, pues es evidente que nos abonan de forma positiva al portafolio, expandiendo las capacidades que tenemos de ejecutar estrategias. Y bueno, ya para terminar, además de nuestra tarea para modelar características de riesgo y rendimiento, también es necesario analizar qué tipo de liquidez tienen esos instrumentos en el mercado. Se ha empezado con la emisión de los bondes F, y pues yo creo que entre más fácil sea comprar o vender ese tipo de instrumentos, serán menores los costos de transacción al portafolio y bueno, finalmente los clientes lo verán traducido como un beneficio positivo en mejores rendimientos. Sin duda, sin duda. Y como decía, qué bueno que tus anotaciones, Alan. La verdad es que la realidad es que este producto pues, tiene que venir complementado con todo, que tiene que ser un instrumento útil, o la adopción de las nuevas tasas de referencia y sus respectivos derivados, pues tiene que serle útil al mercado, ¿no? Y claramente los clientes finales pues, son un jugador bien importante en este sentido. Y continuando en esta línea de tasas de referencia, pero tratando de ir haciendo un matiz y pensando hacia futuro en nuevos productos, me gustaría preguntar y a lo mejor retomar, hace rato Jorge nos estaba platicando algo al respecto. Revisando lo que ha pasado en otras geografías, ¿cuál sería, en tu opinión, Jorge, el siguiente nuevo producto que podría permitir la transición y el desarrollo de la curva de TIE de fondeo a un plazo mayor? ¿Ha sido posible observar una transición natural del mercado de swaps de TIE de 28, digamos, a TIE de fondeo? Es decir, ¿qué hacer en ese proceso desde tu perspectiva? Mira, muy brevemente, ahorita en el mercado estamos viendo gran cantidad de nuevos productos, porque la gente aquí estamos hablando de la TIE de fondeo, pero en otros lados hablamos de la SOFR, hablamos de la SOFR a plazo, BSBY, o sea, como que de repente vienen muchas nuevas tasas, muchos nuevos instrumentos, y la gente a veces pues, de repente ya no sabe para dónde moverse. Lo que estamos tratando de ver es desarrollar y enfocar que se concentre la mayor parte de la liquidez en la tasa SOFR, por ejemplo, y deberíamos hacer, creo, lo mismo para la tasa TIE de fondeo. O sea, promover la tasa TIE de fondeo. Creo que ahí el lanzamiento de este nuevo bond de F es buenísima noticia. Sabemos también que por ahí algunos corporativos están trabajando para emitir papel ligado a la TIE de fondeo y crear esa necesidad en el mercado para que los participantes, los bancos, los intermediarios utilicen los derivados y se genere este círculo virtuoso de utilizar la TIE de fondeo como referencia principal
para el costo del dinero en el mercado mexicano. Yo creo que ese sería el objetivo al que deberíamos de encaminar los esfuerzos. Yo nada más sugeriría, hace poquito, apenas unas semanas, se implementó una estrategia en el mercado americano que se llama primero SOFR, ¿no? SOFR First, donde todos los bancos están de acuerdo en que la primera cotización que tienen que ofrecer en el mercado es basado en la tasa SOFR. Algo así probablemente en un plazo se pueda lograr para darle mayor preferencia y profundidad a la TIE de fondeo. Muy interesante. Muchas gracias, Jorge. Mac, ¿qué podrías complementar? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál sería qué hacer? ¿Tendríamos que pensar en algún producto nuevo desde ahorita? ¿O desde tu perspectiva, qué podría estar pensando el mercado local para poder seguir llevando a cabo esta transición? Mira, yo coincido ahí un poco con Jorge. Creo que nos debemos enfocar a la TIE de fondeo y a que la TIE de fondeo tenga suficiente liquidez y suficiente profundidad y un plazo mayor de operación, ¿no? Ha habido en muchas reuniones que hemos tenido con algunos participantes, ¿no? Sale regularmente la pregunta de, oye, ¿y cuándo va a dejar de existir la TIE de 28 días, no? Creo que todavía es demasiado pronto para definir una fecha en la que vaya a dejar de existir esta TIE. Creo que debemos de concentrarnos en la TIE de fondeo y darle un mayor plazo, ¿no? Sabemos que en México históricamente no hemos tenido en realidad una curva de fondeo. Una de las ventajas que se pueden llegar a tener con este futuro de la TIE de fondeo es crear una curva de fondeo a un plazo mayor, a un día, ¿no? Que el fondeo mayoritariamente en México se opera a un día y poderla alargar. A partir de que podamos tener más operaciones de, por ejemplo, engrapados o de, por ejemplo, spreads entre diferentes vencimientos, es decir, compro el vencimiento más próximo y vendo el siguiente en el que estés buscando hacer un spread o una tasa implícita en ese espacio y que vayamos alargando la curva y tengamos a partir de la TIE de fondeo operaciones en el futuro de la TIE de fondeo, podemos entonces crear esa curva y entonces podemos pensar en una migración o en el listado de algunos otros productos, ¿no? Una migración hacia swaps de TIE de fondeo en lugar de TIE de 28 días, pero me parece que primero hay que construir las bases para que de ahí podamos estar creando una curva que realmente salga de la TIE de fondeo, ¿no? Y no una curva que estemos sacando o calculando a partir de la TIE de 28 días, ¿no? Sin duda, no, sin duda. Y muchas gracias, Mac. Y en ese mismo orden de ideas, por ejemplo, y aquí regresaría un poco con Mari Carmen, los bondes F sin duda son un ejemplo de emisiones o de operaciones de cash que utilizan a la TIE de fondeo como una referencia. Entonces, y en ese sentido, y pensando en este orden de ideas que nos comentaba Mac y Jorge, o sea, en tu perspectiva, Mari Carmen, ¿cuáles podrían ser algunos factores que ayuden al bonde F a que sea un instrumento que pueda ser utilizado, por un lado, más por participantes locales y extranjeros? Y en ese mismo orden de ideas, ¿en qué momento crees tú que podría ser bueno empezar a pensar en ampliar los plazos y los montos de emisión para poder tener un desarrollo ordenado de la curva, ¿no? Como mencionaban hace un momento, creo que tenemos que ir con pasos pequeños, pero a lo mejor es buen momento de hacernos este tipo de cuestionamientos. ¿Qué nos podrías comentar ahí, Mari Carmen? No, totalmente. O sea, coincido con los comentarios de José Miguel y de Jorge. Creo que aquí lo fundamental, pues, es que el instrumento sea líquido. Para que una referencia sea referencia, tiene que ser líquida, debe de tener cierto volumen. Por eso para nosotros es muy importante que la curva se vaya construyendo de forma paulatina. Creemos que la migración de bondes D a bondes F también va a ayudar mucho, porque hay un porcentaje importante de deuda del gobierno federal colocada en este tipo de instrumentos. Entonces, en la medida en la que se empiece a dar este proceso de migración y ya se empiecen a hacer las primeras, digamos, referencias a partir de las subastas que
que ya anunciamos y dimos a conocer en los días pasados. Creo que esto nos va a dar muchísima pauta como para ir identificando la demanda del mercado. Ahora, también esto tiene mucho que ver con el momento de la economía que se está viviendo, ¿no? Cada tipo de instrumento tiene diferentes beneficios o ventajas dependiendo pues, de la situación en la que se esté viviendo, ¿no? Y creo que los instrumentos revisables en la coyuntura actual económica mundial y un poco también en la de México, también nos van a dar como espacio para poder determinar hasta dónde viene la demanda. Y en la medida en la que podamos ir llenando estos nodos, pues sí, la idea es irnos extendiendo por lo menos hasta donde la TIE actualmente, que es el instrumento derivado más líquido del mercado mexicano, tenga profundidad. Obviamente esto, y es muy importante también mencionarlo, nosotros tenemos métricas de la trayectoria de la deuda, obviamente, y tenemos que rebalancear ese portafolio, pero sin duda, pues es un instrumento que queremos seguir apoyando por todos los beneficios que ya se mencionaron. Y probablemente tenemos dos mecanismos para poder extender, sacar nuevas referencias y ahora ir permutando en plazo, si queremos mantener la misma composición del portafolio, o si tenemos espacio para emitir un poquito más en tasa variable, incrementar las emisiones en tasa variable directamente. Y bueno, pues esto se anuncia en los calendarios trimestrales como siempre, y obviamente teniendo el feedback del mercado. O sea, creo que estos ejercicios de los grupos de trabajo y un poco también aquí agradeciendo a los participantes pues de la MIB en general, han sido muy benéficos porque se están incorporando ideas de todos los sectores y al final, pues esto también detona en que todos los instrumentos o todas las características que se requieran, pues traten de incorporar la mayor cantidad de ideas y de beneficios. Sin Pedro, duda. si me permites, Pedro, agregar un comentario del lado del Banco de México. Adelante, Juan. Como el mercado sabe que uno de los principales instrumentos que utilizamos también para propósitos de regulación monetaria en los últimos años han sido los bondes D. También el Banco de México va a dejar de colocar estos títulos, esta familia de títulos, y vamos a migrar de la mano con la Secretaría de Hacienda a partir de la primera semana de octubre a utilizar bondes F para todas las operaciones de esterilización que realizará el Banco de México en el futuro inmediato, ¿no? Entonces, de esa manera también vamos a tratar de robustecer entre ambos colocadores, el emisor solamente de la Secretaría de Hacienda, pero entre ambos colocadores, para que estas referencias de bondes F rápidamente puedan alcanzar liquidez y profundidad similar a la que habían tenido los bondes de hasta hace algunos días, ¿no? En ese sentido, también agregaría que parte de los proyectos que deberíamos de enfocarnos como autoridades está en tratar de internacionalizar este bonde F, ¿no? A diferencia de lo que ha sucedido con el bono M, con los sudibonos, con los CETES, en donde hay una presencia de inversionistas extranjeros importantes, los títulos revisables por la historia no han tenido esas características, ¿no? Algo importante a mencionar y casualmente, el mercado a nivel global no estaba acostumbrado a calcular intereses backward looking, ¿no? Algo que está aprendiendo a hacer, pero que en México llevamos 25 años haciéndolo a través de este bondes D. Entonces, me parecería que el mercado a nivel global ya está listo justamente para recibir una familia de títulos revisables, como lo venimos haciendo nosotros en los últimos años en términos de cálculo de intereses, y creo que en ese sentido, con los productos que se están desarrollando en términos de derivados y el mercado al contado, serán dos mecanismos, vehículos para tratar de atraer inversionistas extranjeros a esta familia de bondes F, ¿no? Muchas gracias por el complemento. La verdad es que sin duda me parece que ahí coincido. La verdad es que qué buena noticia que el Banco Central lo está viendo desde esa perspectiva. Y yo creo que con los comentarios que han hecho todos hasta el momento, me parece que vamos en un muy buen camino para que se vaya desarrollando la liquidez y la profundidad de la que estamos hablando. Y bueno, y continúo contigo, Juan, y en este mismo orden de ideas de nuevos productos. En los últimos meses se ha trabajado en una propuesta para ampliar el uso de derivados de crédito. En tu opinión,
¿cuáles son las ventajas y el alcance que podría tener en una primera instancia esta iniciativa? Claro, Pedro, de hecho, aprovecharé un poco lo que comentaba Mari Carmen respecto a todos estos grupos de trabajo que hemos lanzado de la mano de la MIP y de la ABM en los últimos meses para tratar justamente de robustecer el desarrollo de nuestros mercados financieros en esta era digital. Y en ese sentido, uno de los elementos que surgió hace algunos meses para tratar de implementar en el mercado local es retomar la posibilidad de que otros participantes puedan operar derivados de crédito, ¿no? Particularmente estamos analizando en el Banco de México la posibilidad de permitirle a las AFORES, a los fondos de inversión, a las aseguradoras, a las propias casas de bolsa que puedan operar CDS y también Total Return Swaps, ¿no? Son los dos productos que estamos revisando al interior del Banco de México para tratar de modificar la normatividad y permitir que este conjunto de participantes puedan, en principio, comprar protección contra el riesgo de crédito, ¿no? Entonces, de entrada, ese va a ser el primer eslabón que vamos a construir. Actualmente es importante destacarlo, como ya lo mencionábamos, nos están escuchando varios estudiantes, las instituciones de crédito en México sí pueden operar derivados de crédito, en particular CDS, ¿no? Sin embargo, lo tienen que hacer con otras instituciones de crédito. Al estar en el mismo lado de la operación, es muy difícil, de hecho no se ha desarrollado completamente este mercado en nuestro país, ¿no? La crisis financiera en 2008 y 2009 puso en pausa este desarrollo también en nuestro país y en ese sentido nos parece oportuno retomarlo, ¿no? ¿Qué es lo que estaríamos permitiendo en teoría en las siguientes semanas? Es que las casas de bolsa, los fondos de inversión, las AFORES, las aseguradoras puedan comprar protección a través de un CDS o comprar alguna inversión no direccional a través de un Total Return Swap, ¿no? ¿Qué beneficios vemos? Por ejemplo, para el lado del mercado de títulos corporativos, nos parece que la posibilidad de que puedas cubrir tu riesgo de crédito a través de un derivado con estas características permitirá que el mercado de corporativos, de emisiones corporativas, crezca, se desarrolle, busque una mayor profundidad tanto en el mercado primario como en el mercado secundario, ¿no? Porque así de esta manera, por darles un ejemplo, las AFORES, si compran un nombre en particular, un corporativo en particular, van a poder comprar la protección contra cualquier riesgo de crédito de ese propio emisor, ¿no? Y lo mismo sucederá para los fondos de inversión y para los otros participantes. Y en el caso de los Total Return Swaps, como lo estamos viendo, es la posibilidad de que participantes puedan tener acceso al mercado local sin necesariamente estar comprando el subyacente o en este caso el bono o el UDIBono en su caso, ¿no? Entonces, tratar de establecer, tratar de acercar el mercado local hacia inversionistas, particularmente, por ejemplo, algunos extranjeros, algunos locales, que puedan acceder sin necesidad de comprar directamente el subyacente y puedan tener acceso al rendimiento que ofrecen, por ejemplo, algunos valores gubernamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos beneficios importantes. Creo que uno de los eslabones que nos faltaba retomar después de la crisis financiera justamente está vinculado al tema de derivados de crédito. Muchas gracias, Juan, por tu... Y bueno, en ese sentido, pues, la parte de... Sería importante conocer, Alan, pues, ¿qué apetito identificas en el mercado o por parte de los clientes del lado del buy side respecto a contar con nuevos productos futuros u opciones listados en bolsa? ¿O en qué parte de los fondos crees que puede existir apetito por la parte de derivados de crédito o de instrumentos estructurados que contengan derivados de crédito? ¿Qué opinas ahí, Alan? Sí, muchas gracias. Pues mira, yo creo que quiero empezar con la segunda parte de tu pregunta, un poco para retomar lo que nos está diciendo Juan de Banjico. Mira, yo creo que recibimos desde el área desde el negocio de los fondos, yo creo que recibimos con muy buenas noticias, con muy buena perspectiva esta noticia. Nuestra percepción es que los fondos y los clientes se beneficiarían de forma bastante adecuada de incluir derivados de crédito como posibilidad de inversión. Y bueno, recordando que el objetivo de los derivados de crédito es similar a un seguro, es decir, transferir de forma eficiente el riesgo de crédito a la contraparte.
Entonces, como quizá ya saben, la liquidez en el mercado de bonos corporativos en México ha sido históricamente bastante limitada. Es difícil hacer compras o ventas de algunos instrumentos que no son de los emisores más importantes en el mercado corporativo. Entonces, bueno, pues ahí es un poco complicado desde el punto de vista de un manejador de activos el armar una cartera de un portafolio con varios nombres, precisamente por esta dificultad para adquirir o para vender posteriormente los instrumentos de cartera. Entonces, por lo mismo, yo creo que tener este tipo de instrumentos pues nos permitiría y nos mejoraría de forma importante los costos de transacción que tendríamos al momento de armar o querer proteger una parte del portafolio, e incluso yo percibiría que podría mejorar el funcionamiento del mercado spot, del mercado de crédito, como ya mencionaban hace rato. Ahora, para la primera parte de la pregunta, yo observo que tenemos una tendencia en el mercado global de migrar de los mercados OTC hacia los mercados listados, ¿no? Con las ventajas que ello conlleva en términos de mitigación de riesgo contraparte y de también mejorar la estabilidad de los sistemas financieros, ¿no? Por los niveles de apalancamiento que son mucho más fáciles de identificar en los mercados listados. Y bueno, pues en México tenemos el ejemplo de los swaps tasa de interés que están listados en el MIXDER, que históricamente son productos que se han operado en mercados OTC, ¿no? Y yo creo que este tipo de innovaciones contribuyen a disminuir estas barreras de entrada a nuevos inversionistas, a los más pequeños fundamentalmente, y efectivamente democratizan el acceso a esas herramientas de inversión. Ahora, por el lado del mercado global de derivados, yo observo que está pasando por un auge, en particular el segmento de opciones sobre acciones individuales. Hemos visto en las noticias que prácticamente este mercado de opciones sobre acciones individuales pues le ha permitido a varios inversionistas, principalmente individuales, el tomar posiciones en instrumentos que típicamente no habría podido invertir de alguna otra manera, ¿no? Entonces yo creo que toda esta amplitud en el mercado de derivados pues le ha permitido a los inversionistas acceder a nuevos productos que típicamente no estaban a su alcance. Y bueno, pues este incremento en la demanda y volumen de operaciones yo creo que trae ventajas a los mercados como son, por ejemplo, una convergencia más rápida en los precios en el mercado spot, ¿no? Es uno de los principales beneficios de los mercados derivados. Y también, bueno, pues nos facilita a los inversionistas administrar de forma mucho más eficiente esta exposición en activos, ¿no? Yo creo que son siempre muy bienvenidas nuevas ofertas de productos derivados. Por la parte negativa, bueno, pues tenemos que un mayor uso de derivados, pues generalmente podría facilitar niveles más altos de apalancamiento y bajo ciertas condiciones podríamos observar que en el mercado se amplifiquen algunos movimientos que ocurren naturalmente en el mercado. Pero yo creo que en overall la idea es que hay un apetito bastante importante por tener a la disposición de los inversionistas este tipo de instrumentos para aprovechar de una mejor manera y explotar de una mejor manera las estrategias de inversión a los portafolios. Muchas gracias, Alan. Miren, pues voy a abarcar una última serie de preguntas y tratar de aprovechar para hacer un cierre. Ya estamos casi sobre el tiempo. Muchas gracias por las participaciones de todos ustedes hasta este momento. Y nada más, por ejemplo, no quería dejar pasar la ocasión. Por ejemplo, en términos generales, ¿cuál creen que ha sido el balance de la participación de los formadores de mercado en diferentes productos de contado? Y si creen que han tenido algún impacto en el mercado de derivados, Mari Carmen, ¿qué nos podrías comentar al respecto? No, sin duda, el programa de formadores de mercado ha sido muy importante para desarrollar lo que hoy es un mercado de deuda bastante profundo y con mucha liquidez. En ese sentido, y un poco complementando lo que mencionaba Alan, creo que también es importante que además de los derivados estructurados, se piensa también en pues, los futuros, ¿no? México como tal no tiene un mercado desarrollado de futuros por cómo se dieron la coyuntura, ¿no? La mayoría empezó a través de OTC, empezó más por el lado de la participación de los extranjeros.
no teníamos desarrollado la curva de TIE de fondeo, pero ahorita que ya tenemos todas estas cosas, creo que es muy importante pensar hacia adelante en si nos vamos a migrar a que todo liquide a través de cámaras, sí pensar en desarrollar instrumentos de futuro, que al final en la mayoría de los mercados son los más líquidos, son los que proporcionan las mejores coberturas para los instrumentos y sin duda para esto, cualquier tipo de formador o de banco que esté dando liquidez, regresando también un poco al primer comentario sobre la liquidez, la vida del producto es la liquidez. Entonces, creo que va a contribuir sin duda a mejorar el funcionamiento del mercado en general. Muchas gracias, Mari Carmen. Y bueno, para ir cerrando también, Juan, de este punto, bueno, ¿qué nos podrías complementar? Te recordarás que por ahí también hubo un diagnóstico donde se revisó una posibilidad de incluir una figura de formador de mercado social para derivados. En fin, ¿qué nos podrías complementar respecto a este punto? Sí, Pedro, mira, yo creo que el tema de la falta de liquidez, profundidad en MexDer en particular, está asociado a varios factores, ¿no? Es un problema multidimensional que hay que atender en varias instancias. Uno de ellos claramente es los formadores de mercado, pero para poder llegar a esa etapa me parece importante buscar que efectivamente los clientes que van a cubrir ese riesgo lleguen a poder operar, no solamente en MexDer, pero también en Chicago, ¿no? En Chicago tiene acceso a una gama de inversionistas mucho más importante, pero en el caso particular de MexDer, creo que lo que nos ha faltado como autoridades financieras, como gremio financiero, es tratar de consolidar que efectivamente la cobertura de riesgos, la cultura de cobertura de riesgos, permita atraer a una gama importante de inversionistas hacia esta bolsa local, ¿no? En ese sentido, creo que hay varias iniciativas alrededor de este tema que debemos de seguir profundizando. Por ejemplo, hay muy pocas afores que en realidad operan tanto derivados over the counter como derivados estandarizados. Creo que por ahí puede ser un buen inicio tratar de analizar la regulación que tienen estos participantes para tratar de motivarlos a que acudan a operar en BEXDER o en CME, ¿no? En cualquier bolsa de derivados, pero de tal suerte que puedan tener la capacidad de cubrir riesgos, ¿no? También es importante atraer otro tipo de clientes, ¿no? En particular inversionistas extranjeros, y tratar de complementar este ecosistema, porque si efectivamente podemos consolidar un grupo nutrido de clientes y formadores de mercado, me parece que podemos tener liquidez, profundidad en un mercado y a partir de ahí ir generando mayor actividad en este mercado en particular. Entonces, creo que a la luz del diagnóstico que presentó la MIP, en particular el Comité de Derivados que tú presides, Pedro, es que es importante seguir trabajando en estas agendas que tenemos con varios participantes del mercado para tratar de destrabar cada uno de estos elementos regulatorios, impositivos, de mercado y poder en algunos meses estar hablando de un desarrollo mucho más profundo de nuestros mercados, tanto a nivel local como también a nivel internacional respecto a los productos vinculados al peso mexicano, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias, Juan. Un comentario final que quieras agregar, primero, Mac, respecto a los temas que hemos platicado, ya para ir cerrando. Bueno, pues gracias, Pedro. Pues sí, me parece que las decisiones que ha tomado tanto Banco de México como la Secretaría de Hacienda de emitir estos bondes F, creo que es una medida muy importante para avanzar en el uso de la TIE de fondeo, ¿no? Y efectivamente en el futuro de la TIE de fondeo, ¿no? Me parece que el estar poniendo el ejemplo de que haya un emisor sobre esta nueva tasa de referencia ayudará a que más rápido lo vayan adoptando otros emisores y la migración vaya pudiendo ser un poco más rápida, más natural y sin tantos inconvenientes en medio, ¿no? Yo creo que hay un tema importante en el que hay que insistir en buscar la liquidez en el mercado de derivados. Muchas veces, y sobre todo un mensaje para los estudiantes, muchas veces el mercado de derivados se ve como un mercado en el que se está hecho para tomarse riesgos
o estar haciendo apuestas a futuro, cuando en realidad el principal uso de los derivados es para la cobertura de riesgos, ¿no? Creemos que es importante, como comentaba Juan, que haya más afores que puedan participar. Me parece que todas las afores deberían de estar operando derivados con la intención de poder cubrir el riesgo sobre la exposición que siempre van a tener a algún producto, ¿no? Y lo mismo creo que pasa con los fondos de inversión, que aunque es mayor la participación de los fondos de inversión, también hay muchos fondos de inversión que no están participando en el mercado de derivados y creemos que es lo que hace falta, ¿no? Para que se desarrolle más este mercado. Son los clientes más grandes que tenemos, clientes que naturalmente están largos y que les hace falta, o en muchas ocasiones les va a ayudar también esta cobertura, ¿no? Ya con esto termino y agradezco mucho la invitación nuevamente. Muchas gracias, Mac. Jorge, ¿algo que quieras complementar también ya para ir cerrando? Muchas gracias. Pues no, únicamente creo que vamos por buen camino. El mercado mexicano y las autoridades han puesto un muy buen ejemplo, no nada más en México, sino a nivel global, reconocido de ser los primeros bonos soberanos ligados a una tasa libre de riesgo, como son los bondes F. Tenemos las piezas de los legos que mencionaba Juan, con los futuros para la cobertura de esta tasa. Y creo que en general, para el desarrollo del mercado de derivados, habría que buscar más incentivos para usarlos, que sea fácil su utilización, o más fácil, tal que los fondos de inversión, las afores, lo tengan en el menú como una herramienta realmente útil y simple y barata de usar, y que no se convierta en algo muy complicado que requiera una gran carga regulatoria en su operación. Si lo hacemos fácil, lo hacemos simétrico con otros instrumentos, yo creo que solitos las afores y los fondos van a utilizar más estos instrumentos. Sin duda. Muchísimas gracias. Bueno, estamos ya sobre el tiempo. No sé si alguien más quiera hacer un comentario final para cerrar. Pues sí, a mí me gustaría nada más, yo la verdad estoy muy optimista, yo creo que desde nuestra parte vemos que los clientes están cada vez demandando mejores soluciones de inversión, más sofisticadas, con mejores métricas de eficiencia, y esos instrumentos a nosotros nos facilitan mucho el trabajo, dado que pues, las soluciones más tradicionales de portafolios típicos, balanceados, van dando paso cada vez a nuevos productos que ponen énfasis en otras estrategias que no están disponibles para los inversionistas, que son típicamente long only. Y entonces, bueno, pues estas nuevas soluciones requieren un uso extensivo de derivados que, bueno, afortunadamente estamos observando cada vez mejor y más oferta en el mercado a través de MexDer y de CME. Sin duda, es muy importante esa parte. De mi lado, Pedro, solamente un comentario para recordar a Javier Alvarado, quien fue uno de los principales impulsores del mercado, no solamente de derivados, sino en general de los mercados financieros en nuestro país. Desafortunadamente dejó de estar con nosotros hace algunos días y pues vaya una mención especial para él, porque gran parte del trabajo que se está haciendo el día de hoy, de lo que estamos platicando, él ha tenido muchísimo que ver y tuvo mucho que ver en este tema, ¿no? Claro que sí, así es. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco como siempre la participación. El tema, tenemos muchos temas para seguir trabajando. Hay mucho por ver. El tiempo se nos agotó, pero de verdad muchísimas gracias a todos por su participación. Esperemos verlos en algún otro espacio para seguir platicando de estos temas. Muchísimas gracias.